¿Sabes? Hay una frase en la Declaración de Independencia de Estados Unidos a la que siempre le he dado vueltas. La búsqueda de la felicidad. Suena increíble, ¿no? Como un derecho fundamental. Pero, eh, últimamente pienso si no esconde una trampa. Porque al decir que es una búsqueda, Thomas Jefferson, quizás sin querer, la puso allá lejos, en el futuro. Como algo que siempre persigues, pero que nunca tienes aquí. Es una reflexión muy aguda, porque si es algo que buscas, pues implica que no lo tienes ahora. Siempre está en el después. Después de que me asciendan, después de comprar la casa. Y fíjate, quizá eso explica una estadística que leí hace poco. Solo el 14% de los adultos en Estados Unidos dice ser muy feliz. Y eso en una sociedad que está obsesionada con esa búsqueda. Exacto. Justo esa es la paradoja que vamos a desglosar hoy. Tenemos aquí extractos del libro The Gap and the Gain, de Dan Sullivan y el Dr. Benjamin Hardy. La misión es entender su marco, que parece súper simple, para explicar por qué tanta gente exitosa, ambiciosa, pues no es feliz. Y, lo más importante, cómo un pequeño giro de tuerca en la perspectiva puede ser la solución. Mm, Todo se reduce a dos formas de medir la vida, opuestas, de hecho. La primera, y la más común, sobre todo en gente de alto rendimiento, es lo que ellos llaman la brecha, the gap. Esto pasa cuando te mides a ti y a tus logros contra un ideal, uno futuro. Es esa distancia entre dónde estás y dónde deberías estar. Es un estado mental que, por definición, te hace sentir que te falta algo. Siempre. Claro, como si siempre estuvieras en deuda contigo mismo, siempre viendo la cima de la montaña y sintiendo que no llegas. ¿Y la alternativa cuál es? La alternativa es la ganancia, the gain, y es un cambio de dirección radical. En lugar de mirar hacia adelante al ideal, miras hacia atrás. Mides tu progreso de hoy comparándolo con tu punto de partida. O sea, no te enfocas en lo que te falta, sino en todo lo que ya avanzaste. Y ese simple acto de cambiar la vara con la que te mides tiene unas consecuencias psicológicas enormes. De acuerdo, de acuerdo. A ver, vamos a analizar esto a fondo. Porque la idea de que vivir en la brecha te hace infeliz, sin importar cuánto éxito tengas, es algo que creo que muchos hemos sentido. Mientras que la promesa de que enfocarte en la ganancia genera confianza y satisfacción casi al instante, suena casi demasiado bueno para ser verdad. Hay un dato en los materiales que, la verdad, me dejó helado. Los directores ejecutivos, los CEOs, tienen el doble de probabilidades de sufrir depresión que la población general. Y los emprendedores, bueno, son mucho más propensos al abuso de sustancias. Hay algo ahí que no me cierra. Son personas que, vistas desde afuera, son el éxito personificado. ¿Cómo es posible que por dentro le estén pasando tan mal? ¿Qué pasa ahí? Pasa que viven en el epicentro de la brecha. Son profesionales en ponerse metas. Apenas alcanzan una, la siguiente ya está ahí, y es más grande. Claro, nunca hay un momento para parar y decir, «¡Wow! Mira todo lo que he logrado». El libro lo ilustra con una historia que es casi una parábola. La de un hombre llamado Edward. A ver, cuéntame de Edward. Bueno, Edward era cliente de un asesor financiero. Lo tenía todo, ¿eh? Un sueldo altísimo, $2.5 millones para invertir, pero no era feliz. Vivía ansioso. Y le dijo a su asesor que su meta era llegar a los $5 millones. Porque en ese punto, él creía, por fin iba a poder sentirse seguro y relajarse. Vaya, 5 millones para sentirse seguro. Suena al sueño de cualquiera. Me cuesta mucho creer que llegar a esa cifra no le diera algo de paz. ¿Qué pasó por su cabeza cuando la cruzó? Eso es lo fascinante. Porque racionalmente debería haber sentido un alivio tremendo. Pero la lógica de la brecha es otra cosa. Apenas llegó a los 5 millones, esa cifra dejó de ser un ideal. Se convirtió en el nuevo piso, el nuevo cero. La seguridad que buscaba no apareció. Y al instante movió la portería. La nueva meta eran 10 millones. Esto ya me suena a un cuento de nunca acabar. Y lo fue. Superó los 10 millones. Llegó a tener 17. Y su ansiedad estaba peor que nunca. Estaba convencido de que venía una catástrofe financiera, que lo iba a perder todo. Su mentalidad de brecha era tan fuerte que los llevó a abandonar una estrategia de inversión que le había funcionado perfecto por 16 años.
Todo por miedo. No me digas. Justo en ese momento. ¿Y qué pasó con sus inversiones? Pues pasó lo que suele pasar cuando decides desde el miedo. Abandonó su estrategia y se perdió un crecimiento del 68% en el mercado los 2 años siguientes. La conclusión es brutalmente clara. La brecha de Edwards no estaba en su cuenta de banco, estaba en su mente. Siempre se medía contra el ideal siguiente, nunca contra el progreso increíble que había hecho. Es que eso que describes es un patrón que la psicología conoce muy bien. Es la famosa caminadora hedónica, ¿no? Correr sin fin. Llegas a la meta, sientes esa chispita de felicidad, pero el cerebro se adapta tan rápido que la alegría se va en días, a veces horas. Y de vuelta a empezar, a necesitar lo que sigue para sentirte bien. Precisamente, y el origen de este concepto de brecha y ganancia es muy visual. Nació en una sesión de coaching. Dan Sullivan, uno de los autores, estaba con un grupo de emprendedores. Uno de ellos, Bob, estaba súper frustrado a pesar de todo su éxito. Y para explicarle qué le pasaba, Sullivan fue a un pizarrón y dibujó 3 palabras, una encima de la otra. Arriba escribió ideal, en medio logrado y abajo inicio. Es increíble que algo tan visual, tan simple, pueda ser tan revelador, porque al final las dos miden lo mismo, ¿no? El punto de logrado, la diferencia es solo desde donde miras. Si miras para arriba, al ideal inalcanzable, o si miras para abajo, a donde empezaste. Y eso lo cambia todo. Exactamente. Sullivan le dijo a Bob, la brecha es medir la distancia entre logrado e ideal. Es un juego que no puedes ganar porque el ideal siempre se mueve. Te sentirás siempre insuficiente. La ganancia, en cambio, es medir la distancia desde tu inicio hasta logrado. Eso es progreso real, tangible, y te da energía. Lo más curioso fue que Bob al principio se resistió, no quería soltar su forma de pensar. Pero para todos los demás en la sala fue una epifanía. Se vieron a sí mismos en ese simple dibujo. Ok, entonces tenemos el diagnóstico. ¿Vivir en la brecha es agotador? Es una receta para la infelicidad. La pregunta del millón es, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo entrenas al cerebro para ver la ganancia? Porque suena fácil decirlo, pero si llevas toda la vida programado para buscar la brecha, ¡uf! El libro usa un ejemplo del deporte que para mí es potentísimo. La historia del patinador de velocidad Dan Jansen. Ah, claro, lo recuerdo. Un talento generacional, pero parecía que tenía una nube negra encima en los momentos importantes. Una nube negra es poco. Era el mejor del mundo, pero en las Olimpiadas parecía maldito. Caídas, errores, tragedias familiares, de todo le pasaba. Y llegó a su última oportunidad olímpica en 1994, antes de su última carrera. Y todo el mundo esperaba otro fracaso. Pero algo había cambiado en él. Su psicólogo deportivo lo ayudó a hacer un cambio de mentalidad radical. ¿Y qué fue lo que cambió? Dejó de pensar en la brecha. La brecha era, necesito esta medalla de oro para que mi carrera tenga sentido, para validarme, para ser feliz. Imagínate esa carga. En cambio, antes de la carrera, se enfocó a propósito en la ganancia. Se detuvo a pensar en todo lo que ya había ganado en la vida, su familia, sus entrenadores, el simple amor por patinar que sentía desde niño. Recordó todo el camino. O sea, cambió la perspectiva, de la escasez, de lo que le faltaba, a la abundancia de lo que ya tenía. Totalmente. Entró a la pista no con la tensión del que necesita algo para estar completo, sino con la alegría y la gratitud del que ya lo tiene todo. Patinó con una sonrisa enorme en la cara, es una imagen icónica. Y en ese estado mental, no solo ganó la medalla de oro, rompió el récord mundial. Fue la carrera perfecta. ¡Qué historia tan increíble! Es que cambia toda la narrativa del éxito. Siempre nos dicen que ganar te hace feliz. Pero esta historia demuestra lo contrario. Ser feliz te permite ganar. Es invertir la fórmula que nos han vendido siempre. Exacto. Es la diferencia entre perseguir la felicidad como un resultado y usarla como el combustible. Y aquí el libro hace una distinción clave entre 2 palabras: querer y necesitar. Ah, eso es interesante. A primera vista suenan parecido. Pero psicológicamente son polos opuestos. Necesitar algo externo para ser feliz es vivir en la brecha. Crea un apego que no es sano. Es la mentalidad de no seré feliz hasta que consiga X.
Le das a un evento futuro toda la responsabilidad de tu bienestar de hoy. Janssen necesitaba la medalla y eso lo paralizaba. Y querer, entonces, viene de la ganancia. Exacto. Querer algo viene de un lugar de plenitud, de sentirte ya completo. Es una elección, no una desesperación. Cuando Janssen se enfocó en la ganancia, dejó de necesitar la medalla, y desde ese estado de gratitud simplemente la quiso. La presión se fue y la excelencia pudo fluir. La psicología moderna apoya mucho esta idea, ¿no es así? He leído sobre la diferencia entre tipos de pasión. Sí, encaja a la perfección. Los psicólogos hablan de pasión obsesiva y pasión armoniosa. La pasión obsesiva es la de la brecha. Es impulsiva, se alimenta de inseguridades, de la necesidad de probar algo. Tu autoestima depende de ese logro externo. Se correlaciona con la ansiedad, con la adicción. En cambio, la pasión armoniosa es la de la ganancia. La motivación es interna. Lo haces por amor a la actividad misma. No buscas llenar un vacío, sino expresar algo que ya tienes dentro. Y se asocia con el estado de flow, con la creatividad, con el máximo rendimiento. Es la pasión de Dan Janssen en esa última carrera. Esto es fascinante, pero a ver, ¿cómo lo aplicamos? Si alguien nos escucha y se da cuenta de que vive en la brecha todo el tiempo, ¿cuál sería un primer paso práctico para salir de ahí? Una de las estrategias más poderosas que propone el libro es empezar por redefinir el éxito, pero en nuestros propios términos. No usar las métricas de la sociedad, que casi siempre son métricas de brecha. Y para esto hay otro ejemplo deportivo genial. El equipo de remo británico. ¿Qué pasaba con ellos? Tenían una sequía terrible. No ganaban un oro olímpico desde 1912. O sea, casi 90 años de frustración. Para los Juegos Olímpicos del 2000, el equipo decidió adoptar un filtro radicalmente simple para cada decisión que tomara cada uno. Se hacían una sola pregunta. ¿Cuál era? La pregunta era, ¿hará que el bote vaya más rápido? Eso era todo. Me encanta. Es un criterio simple, interno y totalmente bajo su control. No hará que el bote vaya más rápido. Comer una dona en vez de algo nutritivo, tampoco. Este criterio único les permitió eliminar todas las distracciones. Dejaron de medirse contra lo que decía la prensa o los tiempos de otros equipos. Crearon su propio punto de referencia. El resultado, ganaron la medalla de oro. Y es clave entender que este cambio de mentalidad no es solo pensar positivo y ya. Los materiales insisten en que tiene efectos físicos reales y se basan en el campo de la epigenética. Sí. Y los estudios que cita son alucinantes. Demuestran cómo nuestra percepción puede literalmente cambiar nuestra biología. Hay uno que hicieron con 84 empleadas de limpieza de hoteles. Un trabajo físicamente muy exigente. Exigentísimo. Los investigadores dividieron al grupo en dos. A la mitad les dieron una charla de 15 minutos. Les explicaron que su trabajo diario superaba las recomendaciones de ejercicio para una vida sana. Les mostraron cuántas calorías quemaban. O sea, reencuadraron su trabajo como ejercicio. Al otro grupo no le dijeron nada. Y supongo que luego midieron los resultados. 4 semanas después. Y aquí viene lo increíble. El grupo que recibió la información, sin haber cambiado su comportamiento en absoluto, ni trabajar más, ni cambiar su dieta, mostró disminuciones objetivas en peso, presión arterial y grasa corporal. Espera. ¿Me estás diciendo que su cuerpo cambió sin que cambiaran lo que hacían solo por cambiar una idea en su cabeza? Eso suena a ciencia ficción. Pero es ciencia real. Pasaron de percibir su trabajo como una tarea pesada a un entrenamiento saludable, y sus cuerpos respondieron a esa nueva percepción. Y hay otro estudio, el de los batidos, que lo confirma. A ver. A 2 grupos de personas les dieron exactamente el mismo batido, de 380 calorías, pero las etiquetas eran distintas. A un grupo le dijeron que era un batido indulgente de 620 calorías. Al otro, que era uno sensato y ligero, de 120. Luego midieron sus niveles de grelina en la sangre, que es la hormona que le dice al cerebro que tienes hambre. ¿Y qué encontraron? El cuerpo de las personas que creían beber el batido indulgente reaccionó como si estuviera mucho más lleno. Sus niveles de grelina se desplomaron, indicando saciedad. El grupo que pensó que bebía el batido ligero, sus niveles de grelina casi no cambiaron. No se sintieron saciados. La percepción cambió la respuesta hormonal del cuerpo. Esto es una locura.
Demuestra que vivir en la brecha con ese estrés y esa escasez literalmente te desgasta el cuerpo, mientras que estar en la ganancia, con optimismo, lo fortalece. Y para cerrar con las herramientas, el libro da una rutina diaria muy simple para entrenar al cerebro. Sí, se enfoca en la última hora del día. Es un momento crucial. La rutina se llama las 3 victorias diarias. Es muy sencilla. Cada noche, antes de dormir, se trata de anotar 3 victorias o logros del día que termina. Y no tienen que ser cosas enormes, ¿verdad? Pueden ser cosas pequeñas como hoy no dejé para después esa llamada importante. Exactamente. El tamaño no importa. El acto de reconocerlas y escribirlas entrena al cerebro para buscar lo positivo. Cierras el día midiendo la ganancia, y eso genera gratitud y confianza. Pero hay una segunda parte. ¿Cuál es? Después de anotar las victorias del día, planificas y anotas las 3 victorias más importantes que quieres lograr al día siguiente. Y esto es clave, porque le das a tu subconsciente un propósito claro para trabajar durante la noche. Te permite empezar el día siguiente de forma proactiva, no reactiva. Ya tienes un plan para ganar el día antes de que empiece. Recapitulando entonces, la gran idea de todo esto es que la felicidad no es un destino al que se llega después de una larga búsqueda. Es más bien un punto de partida que podemos elegir en cualquier momento. No se trata de renunciar a la ambición, para nada, sino de algo más sutil. Cambiar la vara con la que nos medimos. No contra un ideal que siempre se aleja, sino contra el progreso real que hemos logrado. Y hay un paso final que quizá es el más profundo. Consiste en tomar posesión de nuestro pasado y transformarlo. El libro argumenta que cualquier experiencia, por negativa que fuera, puede convertirse en una ganancia si la reinterpretamos. Se cuenta la historia de Howard Getson, un inversionista que tuvo una experiencia traumática. ¿Qué le pasó? En un solo día, durante la crisis de 2008, perdió más de $2 millones. Una experiencia devastadora que habría dejado a cualquiera hundido en la brecha de la pérdida. Sin duda. Pero en lugar de quedarse ahí, se hizo una pregunta desde la curiosidad. Si somos tan listos, ¿cómo es posible que perdiéramos tanto dinero? Esa pregunta, nacida no de la culpa sino del análisis, lo llevó a descubrir una falla fundamental en su sistema de inversión. Usó esa experiencia dolorosísima para rediseñar por completo su estrategia. A la larga, ese fracaso lo llevó a un éxito mucho mayor y más sostenible. Transformó una pérdida catastrófica en su mayor ganancia profesional. Lo que nos deja con una reflexión final, bastante provocadora. El material sugiere que podemos y debemos ser los autores de la historia de nuestro pasado. Y esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. ¿Qué experiencia difícil del pasado, que quizás se recuerda como un fracaso o una pérdida, podría ser reexaminada hoy? ¿Qué lección, qué fortaleza, qué cambio de rumbo crucial se obtuvo de ella? ¿Cómo se podría transformar esa historia de una brecha que duele a una ganancia que impulse el futuro?